Estudia y aprende presenta causas y consecuencias de los conflictos territoriales. Esta información es para la clase de Geografía de primer grado de secundaria, así que veremos los términos de manera sencilla y vamos a mencionar un ejemplo de un conflicto territorial a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Un conflicto territorial es un desacuerdo en la posesión de un territorio, ya sea en mar o en tierra. Se puede dar a diferentes escalas, como ya lo mencioné, a nivel local, nacional o internacional. Los conflictos territoriales han existido desde que el hombre se hizo sedentario y se estableció en un lugar, pues se volvió muy celoso de la posesión de su porción de tierra. Con el paso del tiempo crecieron las ciudades y estas entraron en conflicto con las ciudades vecinas por los territorios, después se convierten en países y obviamente el que tiene el control de un territorio con muchos recursos naturales es más rico y por eso hay tanto conflicto con la posesión de la tierra. Hay diferentes causas de los conflictos territoriales, entre ellas tenemos las líneas fronterizas que no están marcadas claramente. Sí están marcadas claramente en un mapa, pero se vuelve muy complicado hacer la señalización exacta en un territorio, sobre todo si es un territorio montañoso, si hay un río o si hay lagos, desiertos. Todo esto complica decir en dónde termina un país y en dónde empieza otro. También hay cuestiones políticas e ideológicas, como los conflictos que se dieron durante la Guerra Fría. En ese tiempo incluso se dividió Alemania, porque al final de la Segunda Guerra Mundial se repartieron los países que habían perdido, se los repartieron los ganadores, entonces quedó dividida Alemania, la ciudad de Berlín a la mitad y una parte era de Rusia y otra parte, una parte pertenecía al sistema comunista y otra parte al sistema capitalista. Dentro de las causas políticas también pueden darse cuando hay dictaduras, pues una sola persona ejerce poder sobre un territorio y empieza a haber desacuerdos. Entonces los territorios no están de acuerdo con pertenecer a esta situación de dictadura y pueden iniciar guerras, ya sea para separarse o para cambiar al dictador. Si es para separarse, se entra en un conflicto territorial. Por ejemplo, acá hace muchos años tuvimos la historia del conflicto con Estados Unidos por la separación de Texas y después por todo el territorio que se perdió cuando fue la época de Santa Ana. Muchos conflictos territoriales también se pueden dar por la religión, como es el caso de los judíos y los palestinos. Incluso dentro de un país se puede dar este conflicto territorial por situaciones de etnias, como en los pueblos indígenas que se pueden pelear porque una etnia se adjudica la posesión de un terreno que aparentemente le pertenece a otra. Y estos conflictos normalmente vienen desde hace muchos años, por lo que es complicada su resolución. Hay muchas consecuencias en los conflictos territoriales. Tenemos consecuencias económicas. Obviamente el estar en una guerra constante o en una situación de problemática constante afecta a la población económica y socialmente. Pero también el pueblo que pierde esa parte de su territorio, pues obviamente se va a quedar sin recursos naturales con los que contaba y esto implica mayor riqueza para el que se queda con los recursos naturales y mayor pobreza para el que los pierde. El mapa del mundo no ha permanecido igual. Si le preguntas a tus papás, por ejemplo, ellos cuando estudiaron la secundaria, Rusia era solo un territorio formado por muchos estados que no querían pertenecer a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, todos esos territorios se han separado. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se dio un nuevo orden en el acomodo de los territorios. Y esta situación puede cambiar en cualquier momento nuevamente. Las consecuencias sociales son muy fuertes porque obviamente estamos hablando de familias divididas, empobrecidas. Hay muchas familias que tienen que emigrar porque la situación de vivir en un estado de guerra obviamente
no es recomendable para ningún ser humano. Simplemente imagínate en la situación en la que estamos viviendo ahorita con esta cuestión de estar en cuarentena y estar en casa y no poder salir y no poder ser libre y no poder moverte como quieres y estar peleando contra un enemigo que nadie ve, nos genera estrés, ansiedad, ya queremos todos volver a la normalidad. Imagina todo el estrés y toda la afectación que tienen las personas que viven en un estado donde realmente hay una guerra por un territorio. Pero obviamente los conflictos territoriales no necesariamente son tan fuertes. Hay conflictos pequeños a nivel local, por ejemplo, tenemos en el caso de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara se integra por los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco. En la parte en donde colindan Tlaquepaque y Zapopan, las colonias pueden tener muchos problemas, por ejemplo, por la pavimentación de una calle, que Zapopan dice que Tlaquepaque la tiene que pavimentar y Tlaquepaque dice que no es responsable él, que es territorio de Zapopan. Estas pequeñas situaciones, que obviamente no se comparan con una guerra, pero también son el resultado de un conflicto territorial a nivel local. A nivel nacional pasa lo mismo con las delimitaciones entre los estados, que pueden quedar zonas en donde no se atiende a la población porque no está muy bien definido de si pertenece a un estado o a otro. Y un ejemplo de un conflicto a nivel internacional muy fuerte que ha tenido muchos años en guerra es la región de Siria. Siria se localiza en Asia Menor y forma parte de los países del Medio Oriente. Es un país semidesértico, pero con 3 zonas geográficas con recursos naturales: la franja litoral del mar Mediterráneo y sus relieves, en donde cuenta con riquezas como petróleo, el curso del río Éufrates, que es el más importante de Siria y es considerado la cuna de civilización. En sus márgenes tiene terrenos fértiles para dedicarse a la agricultura y la ganadería, y en la parte sur tiene una gran concentración de población. En Siria hay un presidente, un primer ministro y un gabinete. Ha sido una república desde 1946, basada en el socialismo árabe. Es un país en vías de desarrollo, muy dependiente del petróleo y de la agricultura, pero tiene un lugar estratégico entre el Medio Oriente y Europa, y por eso es muy disputado. La República Siria está formada por diversos grupos étnicos y religiosos. La mayor parte de la población son árabes sunitas, pero también hay armenios, asirios, cuidos y turcos. La guerra civil comienza el 15 de marzo del 2011, provocada por problemas políticos que luego se volvieron conflictos territoriales. Esta guerra se volvió internacional porque se mezcló con el conflicto de intereses de varios países extranjeros, como los Estados Unidos de América y Rusia, Irán y agrupaciones chiitas. Todos ellos han aportado armamento y financiamiento para que esta guerra sea un conflicto muy sangriento. Las consecuencias sociales son éxodo de casi 5 millones de refugiados, el desplazamiento de 6.6 millones de personas, y hay un gran daño a su infraestructura petrolera, agrícola, vías de comunicación, y hay daños serios en ciudades como Alepo, Palmira y la propia capital, que es Damasco. Históricamente en nuestro país tenemos el conflicto territorial con Estados Unidos, como ya lo había mencionado, pero también hubo conflictos en la parte sur. De hecho, durante mucho tiempo Chiapas, por ejemplo, buscó ser un estado independiente de México. Los conflictos en nuestro país se dan porque tenemos 3 divisiones del territorio. Está el territorio federal, que es todo México, junto con su espacio aéreo y marítimo. Después tenemos el territorio estatal, que está integrado por cada estado de manera delimitada, y políticamente cada estado puede tener sus reglas, pero se tiene que acatar las órdenes de la federación. Como ahorita en el caso de la pandemia, pues los estados pueden tener situaciones diferentes, pero tienen que acatar a lo que se señala la Secretaría de Salud como indicación para todo México.
Por eso se ha visto diferentes respuestas en los gobernadores en cuanto a cuándo iniciaron la cuarentena, cuándo suspendieron clases, porque tienen una ligera autonomía sobre su territorio. Y también tenemos territorios municipales. Los diferentes municipios integran un estado. Puedes ver más información sobre este tema en la web de Estudia y Aprende. Aquí te dejo el enlace a esos artículos. También tenemos más videos para la clase de geografía y te dejo la lista de reproducción y otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal de Estudia y Aprende. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea y déjame en los comentarios preguntas o dudas que tengas sobre el tema o también cuéntame qué video quisieras ver en este canal. Hasta la próxima.